Bueno, buenos días, espero esté muy bien. Vamos a presentarles entonces, Paulina y yo, absceso hepático. ¿Vale? Bueno, entonces son los temas que vamos a tratar hoy. Ya, pues empecemos. Primero, como recordar la anatomía, un poco de anatomía básica. Sabemos que el hígado es la víscera más grande del cuerpo. Está ubicado en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y un poco en el hipocondrio izquierdo. Y va a tener dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. Entonces, para recordar la división entonces del hígado, vamos a saber que está dividido en lóbulos anatómicos. Los lóbulos anatómicos van a ser el derecho, el izquierdo, el cuadrado y el caudado. De importancia clínica, vamos a saber que el derecho va a ser el más grande, el izquierdo el más pequeño, el cuadrado el más anterior y el caudado el más posterior. Además, podemos recordar que tiene una irrigación dual que viene haciendo de la vena porta y de la arteria hepática. Perdón. Bueno, además de la división estructural, tiene una división funcional que por la línea de Cantley nos va a dividir el hígado en 8 porciones funcionales, que cada segmento va a recibir ramas terciarias de la arteria portal. Sabemos que la arteria portal es la vena porta hepática, la arteria hepática propia y la vía biliar. Ahora, para hablar un poco de epidemiología ya del absceso hepático en sí, vamos a ver que su incidencia es entre 10 y 20 casos por 100.000 habitantes y que lo más común va a ser el absceso piógeno, o sea, pues el bacteriano, que va a ser el 80% de los casos en países occidentales. No obstante, el absceso amebiano va a ser mucho más frecuente en el sudeste asiático y en África. Ahora, para hablar un poco de factores de riesgo, entonces, edad avanzada y comorbilidades, como lo son diabetes, enfermedades hepatobiliares, pancreáticas, inmunosupresión, desnutrición o trasplantes hepáticos. También el uso crónico de esteroides, pues, que nos conlleva a la inmunosupresión. Y un poco de características epidemiológicas, tiene una mayor prevalencia en hombres, una relación 2 a 1 entre los 40 y 60 años. Y hay un incremento en el absceso piógeno por mayor instrumentación biliar, pues hoy en día. También, pues descubrimos que hay un aumento de abscesos por Klebsiella, incluso en Europa, pues que es donde más, o sea, donde menos probable se creería que sea. Ahora, ya sí, para hablar en tema per se, ¿cuál es la definición del absceso hepático? Entonces, un absceso hepático va a ser una colección supurada o cavidad dentro del parénquima hepático, que puede ser causada por invasión y multiplicación de microorganismos. Entonces, va a tener tres tipos de etiologías. Ahorita las vamos a desglosar mejor, pero como para tener una idea medio clara ahora, que va a ser piógeno, amebiano y fúngico. Y las rutas de invasión pueden ser diferentes. La más común va a ser la vía biliar. No obstante, pues vamos a ver que cuando hablemos de cada una de las etiologías, vamos a ver cuál es su prevalencia. Y otras clasificaciones que podemos darle al absceso hepático, entonces va a ser la cantidad de abscesos que tenga, entonces puede ser solitario o múltiple. Su tamaño, si es pequeño o grande. Pequeño, que es entre 3 y 5 centímetros o menos de 3 centímetros. Y grande, que es más de 5 centímetros o más de 10 si es amebiano. Y además podemos ver si es comunicante o no comunicante, si pues posee una comunicación biliar. Ahora sí, para empezar a hablar ya la desglosada de cada uno, vamos a hablar del absceso piógeno. Entonces, esto es, como este es el más común, van a darse cuenta que la información que encontramos aquí de la epidemiología de este es la misma es muy parecida a la del absceso hepático en general. Entonces, ya sabemos que el absceso piógeno es infección del parénquima por bacterias. Su incidencia entre 10 y 20 casos por 100.000 habitantes. Y este se da mucho más en países desarrollados. Ya sabemos que es más frecuente entre 40 y 60 años y en hombres. Y afecta mucho más el lóbulo hepático derecho porque tiene un mayor flujo portal. Y también, además, para añadir que el 50% son solitarios. Pero no, eso no quita que puedan ser múltiples, bilaterales, comunicantes, no comunicantes. Entonces, el más común en el absceso piógeno va a ser la vía biliar. ¿Por qué? Porque nos va a dar por colangitis ascendente
o por presencia de bilis en el aspirado, pues que nos lleva a esto. La vía porta ya va a ser solamente del 10 al 20% de los casos, que puede ser por pileflebitis secundaria apendicitis, que esta es la más común de todas, o la vía arterial, que puede ser por una bacteriemia, por una ITU, por una neumonía, y esta es muy común en pacientes inmunosuprimidos. Además, podemos ver que si puede dar en extensión directa es muy raro, pero es cuando comienza con una colecistitis, pancreatitis, úlcera péptica o una diverticulitis, o pues ya los traumas hepáticos, que pueden ser hematomas infectados o necrosis postembolización, y ya pues el criptogénico, que es que no tenemos claro cuál es la causa subyacente detrás del absceso piógeno. Bueno, entonces un poco de microbiología. Entonces, el 40% va a ser monomicrobiano, 40% polimicrobiano y 20% no vamos a tener un aislamiento claro. Entre el 50 y el 70% de los casos van a ser gram negativos, en especial E. coli, que va a ser hasta 2/3 de los casos. Luego, el 40-50% anaerobios y 25% gram positivos. O el 25% también pueden llegar a ser mixtos. Ahora, bueno, ¿cuál viene siendo la clínica? Entonces, la clínica más crucial es fiebre en picos, dolor en hipocondrio derecho, perdón, y signos de sepsis, sea el que sea. Y en el laboratorio vamos a ver leucocitosis, la PCR y BSG elevadas y, y bueno, las imágenes. Vamos a ver que en la ecografía vamos a poder ver lesiones hipoecoicas redondas y en el TAC vamos a ver lesiones hipodensas con un realce periférico. Posiblemente vamos a ver gas. Y bueno, ya también podemos decir que la resonancia magnética va a ser la que mayor sensibilidad nos da. Ahora, por último, para el tratamiento del absceso piógeno, entonces, vamos a comenzar con el tratamiento de antibióticos empíricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entre 2 y 8 semanas de tratamiento en total. Vamos a empezar con alguno de los antibióticos por intravenoso entre 2 semanas. Si eso nos muestra unos resultados favorables, lo empezamos luego vía oral, pero se puede llegar a demorar el intravenoso hasta 8 semanas. Lo ideal es que el esquema sea máximo 8 semanas. Luego también, claramente importante, el drenaje percutáneo, que entonces ese es indicado para la mayoría de los abscesos hepáticos. ¿Y cuál es el objetivo de este? El objetivo del drenaje percutáneo es mantenerlo hasta que esté drenando menos de 10 mililitros día. Esto casi siempre pasa entre los 5 y 7 días. Y ya pues en algunos casos raros hay que hacer un drenaje quirúrgico, que es cuando son multiloculados, múltiples o cuando es inaccesible poder hacer un drenaje percutáneo o tenemos ya algunas complicaciones subyacentes. Bueno, ahora vamos a hablar del absceso amebiano. Entonces, este va a ser secundario a una infección por entamoeba histolítica. Este va a ser más frecuente en zonas endémicas donde haya un clima tropical o subtropical, por ejemplo, acá en Colombia, donde acá esta es la forma más común del absceso. Va a afectar más que todo a hombres jóvenes y va a tener una relación de 10-1. Y estos suelen ser únicos, grandes y también van a estar localizados en el lóbulo hepático derecho, en su porción superior anterior. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Pues como la forma de infección de la entameba. Las personas van a ingerir los quistes y estos van a transformarse en trofosoditos, los cuales van a invadir la mucosa intestina colónica y esto pues van a pasar al sistema porta y de ahí van a generar una diseminación hepática. Estos trofosoditos van a causar infartos hepáticos y necrosis. Y esto va a ser mediante enzimas proteolíticas y citoquinas tóxicas. Y eso es lo que va a hacer como la formación del absceso mediano.
Bueno, la clínica, a diferencia del anterior en el piógeno, que era una fiebre en picos, esta va a ser una fiebre prolongada con un dolor en hipocondrio derecho y un malestar general. Hasta un tercio de los pacientes van a tener diarrea asociada, pueden tener hepatomegalia, dolor a la palpación y hasta el 10% van a tener ictericia. A los exámenes como el hemoleucograma puede haber leucocitosis, puede haber elevación de la fosfatasa alcalina, elevación de las transaminasas y elevación de la PCR. El diagnóstico, lo principal va a ser la sospecha clínica, donde los pacientes les debemos hacer una buena anamnesis y sospecharlo sobre todo en los pacientes que tienen como antecedente de viaje a zonas endémicas. Entonces, por ejemplo, no sé, el paciente que fue a Santa Marta se comió un cóctel de camarones y llegó pues con el dolor en hipocondrio derecho, ahí es como el típico caso donde lo sospecharíamos. Las imágenes de elección para hacer el diagnóstico serían la ecografía y la TAC, donde, pues ya lo vimos, vamos a ver lesiones hipodensas redondeadas que van a ser bien delimitadas con un realce periférico, edema y puede haber nivel hidroaéreo. Y la TAC también nos va a ayudar a evaluar la extensión extrahepática, es decir, que se hayan ido o se haya, por ejemplo, roto hacia el pulmón, hacia la pleura o hacia el peritoneo. También una forma de hacer el diagnóstico es drenaje, pero eso es más como para diferenciar si es piógeno o mediano según lo que nos salga como en el cultivo. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener en el absceso amebiano? Puede haber una ruptura a cavidad peritoneal, que esto nos va a causar peritonitis. El paciente puede venir con vómica mediana, que esto nos va a indicar una ruptura hacia la pleura o hacia los bronquios. El paciente puede generar un ameboma, que es una masa ileocecal asociada. El paciente también puede presentar hemobilia. Y lo importante de las complicaciones es que los pacientes que no tengan complicaciones van a tener una mortalidad menor al 1%. En cambio, aquellos que sí presentan complicaciones, la mortalidad aumenta hasta un 20%. Entonces, el tratamiento de ellos va a ser con metronidazol por 5 a 7 días y este va a ser efectivo hasta en el 90% de los pacientes. Otras alternativas, si no tenemos el metronidazol, va a ser el tinidazol o el ornidazol. También es importante a esos pacientes brindarles el agente luminal posterior porque eso es lo que nos va a ayudar a erradicar los trofosoditos pues, que están en el intestino. Se puede usar el yodoquinol, la paramomicina o el furoato de diloxanida. Y el absceso mediano sí tiene como unas indicaciones específicas para hacer un drenaje, las cuales son la falta de respuesta clínica tras 48 horas de antibiótico terapia, abscesos que sean mayores a 5 centímetros o que tengan riesgo de ruptura, por ejemplo, los que están en el lóbulo izquierdo, los abscesos que sean subcapsulares o que estén superinfectados. Y la cirugía va a estar indicada en aquellos pacientes que, a pesar del manejo médico y el drenaje, pues sigan pues sin mejoría. Y ya tenemos entonces el absceso fúngico, que este va a ser muy infrecuente y va a tener una alta mortalidad. Y este va a estar presente más que todo, y lo vamos a sospechar, es en los pacientes inmunosuprimidos, es decir, los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer, que hayan tenido un trasplante reciente, que hayan tenido un uso prolongado de antibióticos, que sean portadores de catéteres intravasculares. Y en estos la forma de diseminación va a ser hematógena, que viene desde focos infecciosos a distancia. Y el agente más común va a ser Candida albicans. La clínica va a ser similar a la del absceso mediano, donde el paciente va a presentar dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómito, fiebre, hepatomegalia. El paciente va a presentar una pérdida de peso rápida y significativa y también puede presentar signos de sepsis. En este, las pruebas como en sangre no van a ser tan específicas, pero pueden presentar leucocitosis y alteración en las pruebas hepáticas. El diagnóstico también va a ser por ecografía, la TAC también nos puede ayudar pues como a descartar otras causas y la radiografía de tórax nos puede ayudar como para ver si el paciente tiene derrame pleural o atelectasis. Bueno, ya hablando más como al momento del drenaje, entonces, en estos pacientes, el material drenado suele ser estéril. Entonces, esa es una clave, porque digamos, el material drenado en los de absceso piógeno va a ser purulento, mientras que el material drenado en los pacientes con
Absceso amebiano va a ser de pues, un material achocolatado. Y el tratamiento del absceso fúngico va a ser antifúngicos sistémicos como la anfotericina B. Y si no la tenemos, podemos utilizar casponfungina o micanfungina. Y el drenaje percutáneo, pues va a ser similar al del absceso epiógeno y este nos va a ayudar con el diagnóstico y nos va también a generar un alivio de los síntomas. Este es importante recordar que puede dejar cicatrices hepáticas residuales, entonces al momento, pues como hacer imágenes, es importante como hacer la diferenciación porque nos puede confundir con recaídas. Y pues al momento de la sospecha y eso, es importante ver el contexto clínico e inmunológico del paciente para ver el diagnóstico y el tratamiento. Y ya como complicaciones generales, pues importantes de los abscesos, recordar pues que se pueden romper, que esto puede pasar hasta en el 6% pues como de los abscesos, saber que si esa cavidad peritoneal nos va a generar peritonitis, si ese espacio pleural nos puede generar empiema, si esa pericardio nos puede generar pericarditis o taponamiento, que los factores de riesgo en general para una ruptura o falla en el drenaje es que el tamaño sea mayor a 8 centímetros, que el paciente sea diabético, que la Klebsiella sea el germen aislado, que al momento de las imágenes veamos formación de gas intraabscesal y que haya compromiso del lóbulo hepático izquierdo. Otras complicaciones son la sepsis, que haya trombosis portal, que se genere una hemorragia intrahepática, que haya una ictericia obstructiva, y esto nos va a indicar pues como compresión de la vía biliar, que haya una endoftalmitis endógena, que esto es rara, pero esta la vamos a sospechar en los pacientes que tengan la infección por Klebsiella. Y lo último, pues la de peor pronóstico es el absceso asociado a una neoplasia. Y bueno, ya como conclusiones de la charla, tenemos que el absceso hepático es una entidad grande cuya etiología más común en los países desarrollados va a ser el piógeno, pero en países como el de nosotros va a ser el amebiano. La diferencia clínica y por imágenes entre los distintos tipos es esencial para el manejo adecuado y oportuno. El drenaje percutáneo es una herramienta que nos va a ayudar en el manejo, pero esa pues no va a ser necesaria en todos los casos. Las complicaciones son más frecuentes cuando son abscesos grandes que tengan factores de riesgo como diabetes o que el germen aislado sea la Klebsiella. Y por último, pues el diagnóstico siempre debe individualizarse y se debe considerar según el contexto epidemiológico, inmunológico y la evolución clínica del paciente. Muchas gracias.